En Colombia existen más de 60 lenguas indígenas y cada una de ellas guarda una forma única de ver el mundo. No solo formas de hablar, son maneras de pensar, de entender la naturaleza y de relacionarse con los demás. Cada palabra, cada expresión tiene una historia detrás, una historia que ha pasado de generación en generación durante cientos de años. Pero hoy no vamos a hacer preguntas, no vamos a hacer entrevistas, sino vamos a escuchar. Aunque no lo notemos, todos los días usamos palabras que vienen de muchas partes del mundo, porque nuestro idioma no es solo el español. Nuestro idioma es una mezcla de culturas, de historias y de tiempo. Por ejemplo, usamos la palabra almohada, que viene del árabe, y usamos la palabra software, que viene del inglés. Sí, estas palabras llegaron hace mucho tiempo porque son parte de nuestra vida que conocemos hoy en día. También hay palabras que vienen de lenguas indígenas, por ejemplo como cancha, ¿sí? Que lo usamos para hablar de fútbol o de colegios, ¿sí? O cualquier lugar donde juguemos. Y muchas de estas lenguas, o de palabras, las decimos sin pensar, porque las decimos sin saber lo que hay detrás de esas culturas o de esas palabras. Sí, porque cada palabra tiene una historia, ¿sí? Cada palabra tiene una forma distinta de ver el mundo y es una manera diferente de nombrar a lo que nos rodea. Algunas de estas lenguas pues han desaparecido a lo largo del tiempo, otras pues siguen vivas, pero pues cuando una lengua se pierde, no solo se pierden palabras, se pierde una forma de pensar, se pierde una forma de entender la naturaleza y se pierde una forma de relacionarse con la tierra y con otras personas. Es como si una parte de la historia dejara de contarse. Sí, es como si una voz se apagara, porque una lengua, una cultura, todo es una voz. Sí, es como si esa voz se apagara, sí, por completo. Aún así, no antes de apareció del todo, pero pues muchas veces sin saberlo pues la seguimos heredando. Porque al final hablar no es solo comunicar, hablar es también recordar quiénes fuimos y quiénes vamos a seguir siendo. Gracias. Porque muchas veces esas voces han sido ignoradas o simplemente no le hemos prestado tanta atención. Las lenguas indígenas no solo son palabras, son historia, territorio y memoria. En ellas se guardan historias, se guardan conocimiento, se guardan animales, información valiosa para el ser humano y cómo ellos veían el mundo desde su perspectiva. Las lenguas también guardan historias, mitos que explican el mundo. En muchas culturas indígenas se habla de espíritus de la naturaleza, seres que protegen la selva, los animales, los árboles y los ríos. Algunos cuentan que si alguien daña el bosque, el espíritu de la selva se los llevará y les cobrará lo que hicieron. No es solo una historia, es una forma de enseñar respeto a nuestra naturaleza. El mundo desde su perspectiva. Por ejemplo, el Cuachá, aunque no es originario de Colombia, ha dejado huellas importantes en nuestro idioma. Palabras como cancha vienen de ahí y hoy las usamos todos los días sin pensar de dónde vienen. En muchas comunidades indígenas, el idioma no solo sirve para hablar, también sirve para muchas cosas más, entre una de ellas entender la naturaleza. Por ejemplo, en lenguas del Wayuu, Naiki o el Nasa Yugwe existen palabras que describen cosas que cuando las tradujemos al español ni siquiera sabemos explicarlas bien. Un ejemplo, la palabra Gia puede significar sol,
pero también significa vida. Es que para las comunidades indígenas todo está conectado, o sea, para ellos todo está conectado, ya que no es solo hablar, es sentir diferente como ellos. Es así como esa, hay muchas otras palabras que usamos sin darnos cuenta de que lo que cargan detrás. Por eso es más importante aprender estos idiomas y aprender esas palabras. Lo importante es entender lo que representan. Y para finalizar, un experto habló sobre la barca, que era un simbolismo hacia el mito del Dorado, donde nos explica también por qué eso era una forma de cómo ellos también se reflejaban y miraban el mundo. Entonces, el material con el experto. Para cubrir la parte delantera de la balsa. Entonces, por eso también tiene esta forma. Además de eso que hay ahí representado está el cacique, como lo ven en el centro, la figura grande. Luego al frente los chamanes que están llevando como a cabo la ceremonia. Y a los lados los remeros, que son los que van moviendo la balsa. Que esto de cierta forma representa una comunión también un poco como entre el sol y el agua, con los mundos de arriba y los mundos de abajo, y también como entre lo masculino y lo femenino. Van a ver que se ve de maneras muy iguales el mundo, digamos, a través de la mirada de la sociedad. Y entonces, eso por un lado. O si se lo preguntan, esta balsa o este conjunto de piezas también se hicieron en el siglo XIV. Lo sabemos porque, como les había mencionado, ellos no limpiaban las piezas. En alguna parte del proceso se utilizaba carbón vegetal, polvo de carbón vegetal. Y entonces esos restos de ese polvo fueron los que ayudaron a poder datar esta pieza. El carbón lo usaban para que la cera no se pegara a la. Entonces, En conclusión de lo que nos dice el experto, es que ahí en la figura se nos demuestra su jerarquía, el cual la figura más grande suele ser el monarca, quien maneja a los demás. Y lo representaban siempre con sus esculturas, las cuales siempre eran muy artesanal, la cual se utilizaba miel para fundirlas y pegarlas y muchos procesos más. Y unas fotos con el grupo en el Museo del Oro. Muchas gracias.